Hola, hola a todos los amigos y amigas de País Lobo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro junto a Alfredo Moreno. Él es ex ministro de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y de Obras Públicas del presidente Sebastián Piñera uno y 2 también. Y actualmente es comisionado por la paz y el buen entendimiento. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, y muchas gracias por la posibilidad de hablar contigo y con la gente que te está escuchando. Sí, agradezco mucho la invitación porque este tema en particular es muy interesante. Vamos a conversar justamente del rol de esta Comisión por la Paz y el Buen Entendimiento, que no hemos hablado mucho. Tuvimos una entrevista en este medio, País Lobo, a la senadora Carmen Gloria Aravena de la Araucanía, para poder entender que es parte también de esta comisión, para poder entender de qué se trata y los alcances que tiene. Les cuento a los que no la conocen que es una comisión que está integrada por 8 personas de distintas sensibilidades y miradas, y el trabajo debiera estar listo a fines del 2024. Alfredo, a usted le tocó como ministro de Desarrollo Social tener una mesa de trabajo que iba avanzando bastante, que se paraliza después, dicen por ahí, después del fallecimiento, de la muerte de Catrileo. ¿Por qué Ya, esta ya. iniciativa Catrillanca, perdón, es distinta de esa en particular? Oye, bueno, primero un par de comentarios sobre lo que dijiste al principio. Este es, a mi juicio, probablemente el problema o uno de los problemas más importantes que Chile tiene. La gente que no vive en la zona donde está el problema, que cada vez es más amplia, eh, le cuesta entender lo que viven esas personas, ¿no? Lo que viven las comunidades mapuches, lo que viven las personas mapuches y no mapuches que son, digamos, enfrentadas a la violencia, tener que dormir en las noches con el miedo de que quizás te va a tocar a ti, porque recordemos, los ataques son indiscriminados. Le toca a cualquiera, puedes ir en tu camión, en tu auto y te llega un balazo, puedes estar durmiendo en tu casa y te despiertas con un fusil y luego te queman todo y probablemente puede llegarle un balazo también a ti, a tu marido, a los hijos. Hay muchas personas que han perdido a seres queridos, como digo, ya sean mapuches o no, porque también tenemos una cantidad importante de personas mapuches que han sido afectadas por la violencia. Y la situación de las comunidades mapuches siguen siendo, digamos, las personas más pobres del país, siguen teniendo carencias enormes, sigue existiendo este conflicto que ya arrastramos por tantos años. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, decir que es importante en esto no perder la esperanza, porque los problemas que se aducen para esto, que tienen que ver con cosas sucedidas hace 140 años atrás o algunos hace 500 años atrás, o digamos, llegaban los españoles a Chile, y luego la conformación del Estado-Nación chileno. Pero hay muchos países donde esto pasó, es decir, para ser directo, todos los lugares donde llegaron los conquistadores, ya sea españoles, ingleses, franceses, portugueses, y luego se formaron los estados y en todos los lugares pasaron cosas, incluso algunas mucho más brutales que Chile, y sin embargo la mayoría de los países, no digo que no tengan problemas, pero no tienen problemas parecidos, ni siquiera similares en gravedad al que tenemos nosotros. O sea que esto es algo que se puede resolver, otros países lo han enfrentado, han buscado otras soluciones distintas a las que tenemos nosotros, y por lo tanto esa es la primera importancia de esta comisión. Esta comisión tiene como trabajo revisar lo que hemos hecho, revisar los aciertos y los errores en términos de institucionalidad, de las leyes que han intentado resolver este problema, mirar las experiencias de otros lugares y sugerir una manera distinta de hacer las cosas, no solamente desde un punto de vista intelectual, sino que también en un amplísimo diálogo con todos, con las comunidades mapuches, con los agricultores, con las víctimas, con las personas de estas regiones, de manera tal de que también sea algo que sea viable de realizar y que sea, digamos, que también salga de las propias necesidades e ideas que tiene la comunidad. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Es un grupo, digamos, que tiene no solamente una composición variada, hay gente de todos los sectores, mapuches, no mapuches, de izquierda, de derecha, hay algunos que son parlamentarios, hay otros que no somos parlamentarios, hay de todo. Pero es toda gente que tiene experiencia en este tema. Pero mucho más allá de eso, la primera diferencia, volviendo a tu pregunta ahora, después de este largo preámbulo, es que
esto es algo que incluye a todos en el sentido de que todos los partidos eh, se pusieron de acuerdo en la composición, en el objetivo, en lo que la comisión es, pero también en lo que no es. Se pusieron de acuerdo en el plazo, se pusieron de acuerdo en qué son los temas y cuál es el producto esperado respecto de esto. Esto fue firmado por los 20 partidos que existen en el país, en la ceremonia donde esto se lanzó, y el presidente fue muy claro, digamos, respecto de que esto entonces es una tarea de Estado y no la tarea de un gobierno. Hemos tenido muchas iniciativas, incluyendo la que tú mencionabas, de la del presidente Piñera, que me tocó dirigir, con las mejores intenciones, pero que tenían, digamos, una naturaleza más bien de un gobierno. En segundo lugar, la segunda diferencia es que ahora sí tenemos claridad respecto de que tenemos que mirar lo que estamos haciendo. Yo intenté modificar algunas de las cosas que teníamos y no fructificaron. No fue posible, digamos, cambiarlo porque hubo gente que no estaba de acuerdo. Hoy día ya hay total acuerdo que tenemos que examinar lo que hemos hecho y tenemos que buscar nuevos caminos distintos para resolver los problemas. Podemos conversar más sobre eso. Y lo tercero, que me parece muy importante también, es que todos estos partidos y sectores y el gobierno han acordado que también esta vez no se puede dejar fuera a las víctimas. Esto ya no es un problema de una persona que fue afectada, son numerosísimas personas que han perdido bienes, que han perdido la vida de seres queridos, que han salido heridos eh, y que le ha destruido la vida, ¿no? Entonces, cuando ya no uno, sino que son muchos y además un número creciente, bueno, el Estado también tiene que de alguna manera decirle, mire, yo no puedo cambiar lo que pasó, no podemos cambiar la historia, igual que en el tema mapuche, no podemos cambiar la historia, pero sí podemos buscar formas de colaborar, a reparar y colaborar para que su vida, digamos, pueda ser mejor enfrentada hacia el futuro. Dentro de lo que conversamos ahora eran, porque lo escuché en una entrevista, mencionar que requería, para poder hacer esta comisión, requería de algunas condiciones previas que se Sí. debían cumplir para poder instalarla. Una de esas que fuera transversal de todos los partidos políticos. Claro, la primera, porque si no, esto se convierte en una discusión política en que cualquier cosa que haga el que lo está haciendo inmediatamente es motivo digamos, de los contrarios de atacar por eso. Y la política, desgraciadamente, es así, es de corto plazo. Y esto es un problema de largo plazo, un problema país, un problema que ha cruzado, pero sobre todo va a cruzar a muchos gobiernos hacia adelante. No hay ninguna experiencia en el mundo de resolución de problemas de este tipo que haya sido una cosa inmediata, porque incluso lo que nosotros vamos a hacer después tiene que tener una etapa que continúa, ¿no? Que bajo esa fórmula, esa institucionalidad, con esos recursos que se acuerden en este proceso que estamos haciendo, después hay que hacer la conversación con cada una de las comunidades o grupos de comunidades mapuches para, digamos, realizar los acuerdos que correspondan con cada uno de ellos, ¿no? Y cada una de ellas es una realidad distinta, como usted sabe, las comunidades son muy autónomas, dispersas, no hay una organización que los represente a todos y por lo tanto va a ser un largo proceso de conversación y de búsqueda de acuerdo con las nuevas herramientas que podamos tener. Estas conversaciones entonces son llevadas de la comisión completa de los 8, van a ir conversando con las distintas comunidades. ¿Cómo se va a ir configurando eso? No sabría decirle porque es un tema que está en discusión. Ujú. Lo que sí es evidente es que esto tiene que ser con conversación, diálogo y captar las opiniones e ideas y vivencias de todos los sectores. Así que vamos a estar activamente, digamos, conversando con las personas de las 4 regiones, tanto con sus autoridades como con los agricultores, como con las comunidades mapuche, con las víctimas, en fin. Vamos a crear también un sistema de participación, digamos, amplio donde la gente puede enviar sus ideas, vamos a realizar posibilidades donde la gente va a poder, digamos, participar en grupos para dar sus ideas, así que estamos buscando la fórmula más amplia de poder recolectar las opiniones de todo y que la gente ojalá pudiera sentir que el resultado de esto también, él puso un grano de arena y que también es resultado de sus propias opiniones y sus propias vivencias.
Uno de los puntos que mencionó también es tener claridad en qué es lo que se está haciendo. ¿Ahí se refiere a la entrega de terrenos, de tierras en particular, o a otra, o en general, a todas No, las distintas políticas públicas? mm, ah, mire, quizás para eso tengo que hacer un pequeño preámbulo. Esto es una opinión personal, ¿no? Pero Ujú, a mí me parece que, que el mundo ha cambiado tanto que algunas de las cosas y de fórmulas que tuvimos hacia el pasado, no me estoy refiriendo al tema mapuche, sino que más en general, de construcción de nuestro país, hoy día tienen que adecuarse a nuevas circunstancias, ¿no? Los países hoy día están sujetos a fuerzas que antes no existían, ¿no? Baste decir que antes a lo mejor nuestros hijos todos miraban al Colo-Colo, a la Chile o a la Católica. Hoy día los niños ven el Barcelona, el PSG, ya sea que vivan en una zona rural, en una ciudad, en el norte o en el sur, y ven lo mismo que ve un niño en París o en África o en Nueva York. Entonces, muchas de las cosas culturales que nos han unido y lo que hicimos hasta ahora, hoy día es más difícil. De hecho, hoy día además ha aparecido con mucha fuerza la diversidad, ya sea la diversidad de género, ya sea la diversidad, digamos, por distintas etnias, la diversidad en distintas cosas. Las personas están unidas en grupos de cosas que les interesan. Y entonces, el país uniforme que hicimos en los 200 años anteriores y que era imprescindible para poder tener unidad y por lo tanto poder defendernos, ya sea de las agresiones externas, ya sea para colaborar. Imagínense, recién tuvimos este tema de las lluvias, bueno, eso afectó a la sección centro-sur del país, pero de todo el país fueron provistos recursos y capacidades para poderle ayudar. Y cuando tenemos un terremoto es lo mismo, y imagínense lo que pasó con la pandemia, en que digamos, tenemos una estructura que nos permite ayudarnos entre todos. O sea, la unidad es vital, la unidad del país es algo esencial y ya lo vimos cuando se discutió el proyecto de nueva constitución que fue rechazado. Las personas rechazaron tajantemente todas aquellas cosas que destruían lo que representaba esta unidad del país. Pero también tenemos que tener esa unidad férrea, pero tenemos que también ser un país diverso. Entonces, ¿cómo armonizamos estas dos cosas? Es una tarea muy importante hacia el futuro, donde cada cultura, donde cada opinión pueda expresarse, pero al mismo tiempo tengamos una férrea unidad. Este tema se inscribe dentro de eso, ¿no? Entonces, todas las experiencias en otros países tienen que ver no solamente con un problema económico, con un problema de tierras, con un problema, digamos, de reparaciones de esa naturaleza, sino que también tiene que ver con un reconocimiento y tener un pasado común, o sea, examinar lo que pasó y tener un pasado común, y también, digamos, de alguna manera decir, oiga, mire, su cultura yo la aprecio, no solamente la acepto, no solamente le puedo ayudar a que usted la promueva, no, no, me parece una cosa muy importante para nuestro país, ¿no? Chile está compuesto de estos pueblos originarios y particularmente el pueblo mapuche. Y además en el caso chileno, a diferencia de los casos anglosajones, la mezcla se produjo desde el principio entre españoles e indígenas porque básicamente prácticamente no traían mujeres. Entonces se produjo, digamos, una mezcla desde el inicio y por lo tanto nuestras raíces nos permitirían decir que todos somos también orgullosamente mapuches, ¿no? Todos aquí hay, digamos, una mezcla que existe hace muchos años, donde digamos, está impregnado en nuestra genética, está impregnado en nuestra cultura, y sin embargo hemos rechazado esa cultura. No sabemos nada de la cultura mapuche, sabemos más de los griegos, sabemos más de los romanos, sabemos más de, no sé, de la historia de Estados Unidos, más que de lo que sabemos de lo que es la historia del pueblo mapuche, lo que tenemos en común, lo que hicimos en común. Piense usted que en todos los elementos importantes que han habido en la historia de Chile, han habido personas mapuches que han estado ahí, y además de eso, un montón de, llamémosle, chilenos que no se consideran a lo mejor mapuches, pero que tienen sangre mapuche también, porque prácticamente todos la tenemos. Así que creo que tenemos que construir, siempre, en todos los casos que conozco, siempre ha habido este tema también de
digamos, resolver, no lo que pasó hace 140 años, sino que una historia de discriminación que, que tenemos que mirarla de frente y que hay que resolverla de otra manera y que va a ser muy valioso para el país esa simbiosis hacia adelante. Ya. Entonces acá sería revisar todo lo que se ha hecho para atrás a la luz de lo que conocemos ahora y cómo percibimos esta realidad y este país que es uniforme. O sea que ya no lo vemos como una uniformidad, sino buscando una unidad dentro de la diversidad Así es. específicamente. Conversaba con la senadora Aravena y ella me comentaba que sí, uno de los puntos específicos es saber cuántas tierras se han entregado y cuántas más quedan por entregar. Eso es uno de los objetivos que tienen planteados que tienen que Sí, evaluar de aquí. recordemos que Chile tiene una ley indígena desde el año 1993 y esa ley, digamos, por lo tanto, ya tiene 30 años de aplicación y ha tenido efectos positivos y otros muy negativos. Entonces es bueno hacer un balance de lo que se ha hecho para que quienes nos escuchan tengan una idea. Ya se han entregado del orden casi 250.000 hectáreas. Es una política que ha tenido un valor del orden de $1.000 millones más o menos. Y sin embargo, digamos, no hay un catastro de a quién se le ha entregado esa tierra, bajo qué concepto se ha hecho. Yo solicité ese catastro a la Contraloría General de la República. El Contralor señaló, después de bastante tiempo, dijo que no se podía hacer porque no había suficiente información, que no tener información de algo ha costado ese dinero. Luego se le entregó esta tarea al Ministerio de Bienes Nacionales, quien contrató una asesoría con una empresa privada, se hizo la licitación, se adjudicó. Cuando llegó este gobierno, suspendió la licitación porque dijo que no había para qué hacerlo, porque la CONADI tenía toda la información, para qué se le iba a pagar a una empresa privada por hacerlo, y sin embargo llevamos, digamos, más de un año de gobierno y todavía no se da a conocer, digamos, la información que supuestamente tiene la CONADI, ¿no? Entonces, creo que es bueno que transparentemos, que miremos esto de frente, lo que hemos hecho. Otro elemento que tenemos que considerar en lo que hoy día sucede es que hoy día tenemos el proceso de entrega de tierra se divide en dos. Hay una primera parte donde las comunidades solicitan y traen sus antecedentes para que se les entregue tierra y se hace un análisis de si tienen derecho o no. Y luego de eso se le entrega un documento que dice si usted tiene derecho o no se le entrega. Hoy día tenemos 720 comunidades que están con su papel ya otorgado. Es decir, si usted considera que hay más o menos una entrega de 15 campos al año, para 720, esas comunidades van a recibir su tierra comprometida y que ya le han dicho que la van a recibir en aproximadamente, digamos, 50 años, ¿no? Las personas que están recibiendo, las comunidades que reciben hoy día, son personas que recibieron esa documentación y este papel que dice el Estado reconoce que le debe hace más o menos 30 años, ¿no? Así como vamos a ser 50. Pero además, tenemos 800 comunidades que están solicitando que se les haga este estudio eh, y por lo tanto, si consideramos a 800 más 700, vamos a tener 1.500. Por lo tanto, estaríamos hablando de que terminaríamos de entregar, si es que no se forman más comunidades o no llegan más comunidades, más o menos en un siglo. Entonces, no hay un método que esté funcionando. Por otro lado, esos números hay que contrastarlo con que el número de comunidades existentes al momento de la dictación de la ley eran aproximadamente 1.300. Hoy día ya hay del orden de 4.000. O sea, se forman decenas y centenas de comunidades nuevas todos los años. Entonces, y esos también se ponen en la cola y por lo tanto, no solamente un siglo, sino que podría ser una cosa que no tiene límite. Entonces, desde el punto de vista de esta circunstancia, hoy día tenemos una relación con esta materia que es completamente, digamos, que le faltan todos los parámetros básicos, ¿no? Bueno, ¿cuánta es la tierra que hay que entregar? No se sabe. ¿A quién hay que entregársela? Tampoco se sabe porque se crean y se crean comunidades. ¿Cuándo se le va a entregar? Tampoco se sabe porque estamos hablando de 50 años, un siglo, estamos hablando de números que son increíbles, ¿no? Que no resuelven el problema. Entonces, digamos, no hay ninguna duda que esto hay que mirarlo de frente y volver a decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿De cuánta tierra estamos hablando? ¿Cuánto se ha entregado? ¿Cuánto es lo que se
está solicitando, y después eso no quiere decir que sea un número fijo, pero sí es una idea, y después hay que hacer una conversación, y hay que hacer un trato, y hay que hacer un acuerdo con las distintas comunidades que tiene que contrastar entre lo que las personas solicitan y lo que el Estado de Chile puede realizar, porque también hay que considerar al resto de los chilenos, naturalmente, no cada recurso que se gasta acá es algo que no se gasta en otra parte. Entonces, esta conversación de entender lo que las personas están solicitando, los argumentos que tienen para hacerlo, los criterios que está utilizando la ley actual, las demoras que se están produciendo que son enormes, el crecimiento explosivo que tienen los montos de esto, bueno, y de qué manera podemos hacer un ordenamiento distinto y que esté además dentro de los parámetros de lo que el país es capaz de hacer. Dentro de las experiencias de las experiencias de otros países que usted ha podido Sí, revisar, sí. ¿cuál es la que más se asemeja a lo que tenemos nosotros y que nos pudiera dar alguna vía de salida a este conflicto? Mire, este es un proceso que vamos a seguir haciendo, pero de lo que yo conozco, que como usted bien decía, yo me tocó trabajar en esto, así que estuve en Estados Unidos, estuve viendo la experiencia de Canadá, conozco lo que ha hecho Colombia, conozco lo que ha hecho Nueva Zelanda, estuve recién en Nueva Zelanda recorriendo, digamos, y entrevistándome con las autoridades allá y recorriendo las comunidades maoríes. Yo no creo que exista un ejemplo que uno pueda decir, mire, esto es lo que tiene que hacer Chile, ¿no? Esto es algo que tenemos que verlo nosotros, pero sí creo que hay principios, ¿no? Eh, le doy una anécdota, ¿no? Que creo que refleja esto. Yo me entrevisté con el subsecretario de Asuntos Indígenas norteamericano hace algunos años atrás, y le pregunté, le dije, bueno, ¿cómo resuelven ustedes los problemas con los pueblos originarios? ¿Cuáles son sus políticas? Entonces me dijo, mire, no le entiendo la pregunta. Bueno, pensé que era un problema de inglés, así que se la repetí. No, me dijo, ministro, no le entiendo la pregunta. No, le digo, mire, usted tiene, no sé, más de 500 distintas tribus, distintos pueblos, nosotros tenemos 10 y en fin, y usted ve los problemas que tenemos y usted no tiene esos problemas. No digo que no tenga problemas, pero no tiene nada similar. Ah, me dijo, usted vio ahora le entiendo, vio las banderas. Las banderas, el edificio entero es un edificio gigante de esta subsecretaría que es parte del Ministerio del Interior en Estados Unidos. De los cielos, de los corredores, de los halls, cuelgan banderas, son centenas de banderas, está lleno de banderas, por supuesto que hoy las banderas, está lleno de banderas. Bueno, me dijo, cada bandera es una tribu distinta. Nosotros aquí no resolvemos los problemas de los pueblos originarios, nosotros acá resolvemos los problemas del pueblo A, del B, del C o del Z. Y cada uno es una cosa completamente distinta. Hay algunos que son norteamericanos y no tienen ninguna diferencia y tienen, digamos, viene una vez al año, viene con sus vestimentas más tradicionales, nos sacamos una foto frente a la bandera y él está contento con eso, se lo va a mostrar después a su gente y hay un aprecio por su cultura y eso sería, pero no hay ninguna diferencia con cualquier norteamericano. Hay otros que tienen problemas económicos, le hemos dado, digamos, por ejemplo, la concesión de un casino, como la típica Ujú. imagen tiene, ¿no es cierto? Y efectivamente me dijo también, eso existe y eso les permite tener un ingreso y en fin. O sea que como usted ve, no necesariamente un problema de tierras. Y hay otros, para ir a otro extremo, que tienen incluso su propia legislación, sus propios jueces para algunos temas, porque ellos tenían unos conceptos legales distintos, resolvían los temas distintos, ¿no? Bueno, me pareció esto mucho antes del plebiscito, Ujú. entonces no hayan países donde no tengan, digamos, distinta legislación, pero es para una cosa súper específica y cuando existe el problema, aquí cometimos un error gigante de pretender poner a todo en el mismo saco como si existiera el problema, cosa que aquí, por lo menos en el caso mapuche, no existe. Entonces, por ejemplo, me decía, mira, ahí tenemos unas comunidades que tenían una norma de que si usted tiene un animal, ¿no? Y ese animal va a la casa del vecino y se come la cosecha del vecino, bueno, en nuestra legislación, él me tiene que devolver el animal porque el animal es mío y yo le tengo que pagar los daños que le produjo mi animal a su cosecha. Bueno, ellos tienen toda una tradición en la cual si mi animal se va al campo del lado, el animal pasa a ser de la persona del lado. El animal es de la persona donde está el animal, ¿no? Y por lo tanto,
Eso significa que si el animal se va, yo lo perdí. Y el daño que puede hacer en la cosecha, yo no tengo ninguna responsabilidad porque una vez que entró a su campo ya era de él. Esto cambia todo de respecto, por ejemplo, quién tiene que poner cerco. ¿Cómo cuido yo mi animal? Si el animal va a ser siempre mío, yo lo dejo que vaya por cualquier parte, pero si el animal lo voy a perder, yo me preocupo de tenerlo bien guardadito. Claro. Y la otra persona cuida su cosecha porque sabe que si entra un animal nadie le va a pagar nada. En el otro caso, bueno, no se preocupa tanto porque si alguien le hace un daño, se lo cobro a mi vecino. Es él el responsable de poner los cercos a los animales y no yo. Bueno, esto que ya tenían jueces, en fin, bueno, ese caso, dijeron, bueno, este tema entre ustedes en este lugar, lo vemos, y además de eso es apelable, en fin. O sea, a lo que voy es que cada caso es diferente y aquí lo que estamos hablando son el país, ¿no es cierto? El resto de los chilenos que tiene una conversación con una comunidad específica que tenemos que ver si podemos armonizar y de qué forma su cultura, sus costumbres, sus creencias, sus necesidades económicas, en fin, de manera tal de que, volvemos al inicio, de que esta parte absolutamente integrante de los chilenos, y esto es bueno decirlo, los mapuches, la inmensa mayoría se sienten totalmente chilenos y están totalmente integrados a la comunidad chilena. ¿De qué manera, digamos, se puede expresar bien sus dificultades, su cultura, sus deseos, su Mm. afán de progresar, y luego de eso dejarlos que ellos puedan, digamos, con total libertad decidir su propio destino, igual que el resto de los chilenos. Acá varias cosas que tengo duda. Este Mm. tema nos permitiría ir separando a aquellos que están usando la causa para terrorismo o violencia en la zona. Mire, eh, aquí hay que tener claro una cosa, la violencia no se justifica en ningún caso. Las causas pueden ser justas o no justas, pero nunca dan el derecho de quitarle la vida o quitarle sus bienes o incendiar casas. Eh, las personas que están en la violencia están justo en el inverso de lo que es la tarea de esta comisión, ¿no? Las personas a mí me preguntan, oye, usted hablar con, mire, aquí a uno le encantaría hablar con todo el mundo, ojalá todo el mundo se sentara a conversar y buscar las mejores soluciones, pero las personas violentas lo que están haciendo es justo lo inverso de lo que estamos y se autoexcluyen, porque esas personas creen que sus ideas son tan superiores que no tienen para qué escuchar a otros. Por el contrario, si esa otra persona no entiende mis ideas, no entiende lo que yo creo que es moral y intelectualmente superior, que yo tengo la verdad, entonces, si esa persona no me entiende, no hace lo que yo digo, bueno, entonces tengo que someterlo por la fuerza. Tengo que matarlo, tengo que herirlo, tengo que amedrentarlo, tengo que obligarlo a que se vaya. Bueno, eso es lo que hace la gente violenta. Y en eso el Estado no puede, digamos, hacer su labor. Por eso hemos sido muy claros, por eso dije al principio, en lo que la comisión es, pero también en lo que no es. La tarea del control de la, del terrorismo, de la violencia, de todos estos ataques indiscriminados que se están sufriendo, corresponde y queda en manos del Estado, es decir, del gobierno en este caso, ¿no es cierto? De la policía, de los tribunales, en fin, y son ellos los que tienen que mantener esto, y eso también es esencial para el trabajo de la comisión. Las personas que están en la violencia tienen que saber que las personas violentas tienen las consecuencias que tienen las personas violentas, que terminan presos, que terminan, digamos, siendo parte también de una represión de la ley, ¿cierto? A través de las policías, y que su futuro por ese camino va a ser muy malo. Y eso es muy importante. Ahora, insisto, el llamado a esta comisión es que ojalá todo el mundo pudiera, digamos, ser partícipe de la conversación, de escuchar al resto de las personas y de buscar las mejores soluciones que no van a ser las soluciones que un grupo pide, ¿no? Aquí hay personas que dicen, oye, tenemos que volver a 140 años atrás. No vamos a volver a 140 años atrás y no se puede, ¿no? Pero tampoco podemos decir que las cosas no sucedieron, ni en 140 años atrás, ni durante el periodo entre ese momento y ahora, y decir como que no existe un problema. Existe un problema, bueno, miremoslo de frente, veamos las mejores soluciones y veamos qué cosas se pueden hacer dentro de las posibilidades existentes. Claro, entonces al final acá nos estamos yendo hacia como el problema que habíamos tenido, es intentar dar una respuesta generalizada a problemas puntuales de cada uno
de las distintas comunidades y de las distintas Bueno, pueblos originarios, al fondo. yo diría un poquito al revés. Vamos a intentar hacer una institucionalidad, una ley, unos recursos, una forma que sea, digamos, aceptable para todos, y la aplicación de eso al caso particular de cada comunidad o grupo de comunidades va a ser materia de una etapa posterior donde hay que acomodar en base a esa herramienta las necesidades de cada uno. Por eso le contaba el ejemplo de Estados Unidos, pero es válido para los maoríes, por ejemplo, en Nueva Zelanda hay una sola etnia, ¿no es cierto? Un solo grupo originario, que son los maoríes, ¿no? Que representan aproximadamente el 17% de la población, pero están distribuidos en 10 tribus diferentes. Bueno, el Estado ha negociado, llevan ya varios años, ¿no? Ya tienen acuerdos con la mayoría, pero no todos, y con cada uno de ellos ha hecho un trato distinto, porque cada uno de ellos tiene un problema distinto, una historia distinta, los tamaños de las poblaciones, allá las tribus son mucho más grandes que las comunidades de aquí, el número de personas, o sea, todo es diferente y lo que se hace es una conversación que se acepta voluntariamente por ambas partes. Mm. Bueno, tremendo desafío tienen por delante. Le quiero agradecer a Alfredo Moreno, comisionado por la paz y el buen entendimiento, por haber conversado con nosotros el día de hoy. Mire, yo lo único, aprovecho no solamente los últimos segundos para decir Por supuesto. que no perdamos la esperanza, ¿no? Lo raro, o sea, uno mira esto y dice, esto es un problema sin solución, porque la experiencia nos ha mostrado a lo largo de los años que en vez de solucionarlo, el problema pareciera ser cada vez más grave, más duro, y que causa más problemas a toda la población y se extiende geográficamente. Pero si uno abre un poco la mirada, mira lo que ha sucedido en el mundo, insisto, con los mismos orígenes, ¿no? Los mismos orígenes en decenas de países. Los países han llegado a un punto como el que estamos ahora, han mirado de frente el problema, han buscado la mejor solución, han dialogado las partes, se han demorado, ha sido duro, ha costado recursos, ha costado muchos esfuerzos, ha costado tener que, digamos, dejar atrás algunas cosas que a uno le gustaría que estuvieran, pero que a veces no se pueden. Bueno, y finalmente han encontrado una solución y han creado un país integrado. Mm. Lo raro es la situación que tenemos nosotros. No porque los otros países no hayan pasado, ha habido violencia en muchos países. Sin embargo, frente a eso, lo han mirado de frente, han buscado las soluciones, las han encontrado, insisto, con mucho tiempo y mucho esfuerzo, y han salido adelante y han superado esta etapa de violencia y han llegado a una armonía de crear un país, como digo, diverso, pero unido, ¿no? Un solo país, una sola bandera, una sola nacionalidad, pero que incluye dentro de ellos, ¿no es cierto?, a personas que son diversas y a comunidades que son diversas, pueblos que son diversos. Así es, y con este mensaje de esperanza nos vamos el día de hoy y les recuerdo a todos los que se sumaron a esta conversación que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl. Si les gustó, no se olviden de compartir. Muchas gracias, Alfredo.